pero Dios es el que da la victoria. Entonces uno planea, pero los planes tienen que ponerlos en manos del Señor. Y hoy pues nos sorprendió, para variar un poco, de que se fue la luz, pero gracias a dos hermanas que Dios ha usado tremendamente para que podamos compartir esta mañana, que podamos hacer posible, ¿verdad? Dios las ha usado a ellas y gracias al Señor por ellas, por su corazón principalmente, por estar dispuestas. Creo que vamos a sacar provecho de que traemos el corazón dispuesto para poder aprender. Eso es lo bueno. Estábamos hablando con unas personas acerca de lo que es un regalo y es interesante que nos cuesta entender el concepto de regalar. Generalmente una persona regala algo pensando que tener a cambio. Yo te regalo y tú me regalas, o yo lo regalo a alguien porque esa persona es buena conmigo. Eso es lo que nos han enseñado acerca de lo que es regalar. Regalar, tenemos ahí, es dar a alguien, y entre paréntesis tengo, sin esperar recibir nada a cambio. Dar. Algo en muestra de afecto o consideración, o por otro motivo. Alguien le preguntaba ayer a una persona, yo estaba ahí presente, y le decía: yo no sé por qué usted es tan generoso. ¿Por qué es tan generoso? O sea, es bien desprendido con sus cosas. Y la persona le respondió: es que primero yo soy generoso con el Señor. Primero le doy los diezmos y las ofrendas al Señor, y eso me ha ayudado a mí a ser generoso con las personas. Interesante el tema de ser generoso, tiene que ver con regalar. Nosotros cuando regalamos no tenemos que esperar nada, porque si no deja de ser un regalo. El tema que vamos a ver, lo único que debes hacer para tener vida eterna. Lo estamos basando en Efesios, en 2 versículos nada más, en versículo 2 del 8 al 9. Pero yo quiero leer el pasaje completo en el capítulo 2 del 1 hasta el 9. Lo voy a leer un poco rápido, nos vamos a concentrar, fíjense bien, para que no estén ahí un poco inquietos, solo en 2 versículos, el estudio, en el 8 y el 9, pero quiero leer desde el 1 para que entendamos un poco el contexto. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8 y 9 dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias al Señor por este tiempo, y ya sabemos de que tú estás preparando el corazón de cada uno de nosotros para poder aprender. Amén. Vamos a ver 2 puntos aquí. Uno, que la gracia y la fe en tu salvación. ¿Qué papel juegan la gracia de Dios y tu fe en tu salvación? Y el siguiente punto es que la salvación no es un premio. La salvación no es un premio.
Vamos a ver primero la gracia de Dios y tu fe en tu salvación. Busquemos Efesios 2:8, ahí en su Biblia. Efesios 2:8. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí quiero que nos concentremos en algo. Dice la gracia de Dios y tu fe en tu salvación. Y aquí es como sabemos que Dios nos buscó a nosotros, ¿verdad? Él derramó su gracia completamente con todas las personas. Pero viene tu fe, mire qué interesante, tu fe, y se encuentra cuando tú te das cuenta de la gracia de Dios mediante tu fe. Y ese es el momentum, es el punto de tu salvación. Cuando tú tienes fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, entiendes la gracia de Dios que fue derramada completamente en Jesucristo para tu salvación. Eso es la gracia de Dios y tu fe. O sea, es el punto de tu salvación, es el punto en donde tu fe se encuentra con la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido, como nosotros lo vimos en el concepto de lo que es un regalo. Por eso muchas personas cuesta comprender que la salvación es un regalo, porque no comprenden muy bien qué es un regalo. Entendemos entonces cuándo fue el momento de tu salvación. No es la fecha, porque normalmente uno piensa, yo confié en Cristo cuando yo tenía tantos años. El momento de tu salvación es cuando tú tuviste fe y tu fe se encuentra con la gracia de Dios. Ese es el momento de tu salvación. Ese es el momento de tu salvación. Y fijémonos bien, el versículo 8, lo vamos a leer muy bien. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no dependió de ustedes, pues es un don de Dios. Dios nos salvó por su gracia. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue que Dios nos salvó? Cuando tú creíste. Y este es el punto, por eso el nombre del tema. Lo que tú tienes que hacer para tener vida eterna es Dios nos salvó por su gracia. Pero fue en el momento que tú tomaste la decisión de creer. Fue cuando tú creíste. Es el momento que tú tuviste la vida eterna. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. La gracia de Dios cuando tú creíste. Y ahí es donde empezamos a ver la gracia de Dios. Cuando tú creíste en el sacrificio de Jesucristo que sirvió para el perdón de tus pecados. Y por eso, cuando tú crees que la salvación es por fe, empiezas con tu vida cristiana a vivir por medio de la fe. Por medio de la fe se vive la vida cristiana. Entonces dice, ustedes no tienen ningún mérito en esto, en la salvación. Ustedes no tienen ningún mérito, pues es un regalo de Dios. Por eso dice que por gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe. O sea, entonces si es por gracia, o sea, no es por tus méritos. Y aquí hay que aclarar, sí se necesita fe. Ya vamos a ver más adelante el versículo que nos dice la necesidad de que tú tienes que tener fe para recibir el regalo. La vez pasada yo hice una prueba y yo les dije a los hermanos, les estaba hablando de este tema a los hermanos, y yo saqué un billete de 20 lempiras y yo les dije, ¿quién quiere venir a recoger este billete? Y enseñé el billete. O sea, nadie se movía hasta que un hermano se movió y agarró el billete. Eso solo lo tomó. Él tuvo que creer que el billete iba a ser de él. O sea, no es que yo le iba a salir, no eran bromas. O sea, Jesucristo no vino al mundo y después dijo, eran bromas. Él tomó la decisión de darse. Y el hermano agarró el billete
y se fue. Y después quedaron unos diciendo, yo tenía ganas, pero yo no quise ir porque estaba dudando, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con la salvación. Si hay duda, entonces no hay fe, y por lo tanto no puedes tomar esa decisión. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, porque pues por medio de la fe. Es lo que le pasó al hermano que tomó el billete de 20. O sea, él no tiene ningún mérito, no se lo di porque él se lo merecía. Él lo llevó porque él vino a tomarlo, nada más. O sea, no es que él tenía mérito y que por eso yo lo escogí para darle los 20 lempiras. Él no fue escogido para merecerse los 20 lempiras. Él tomó la decisión, él creyó que yo le iba a dar esos 20 lempiras y él se acercó y los tomó. Pero aquí, y todos fueron testigos de que el hermano no tenía ningún mérito para merecerse esos 20 lempiras, porque era un regalo, es un regalo. Por eso dice Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, pero cuando tú creíste, porque dices por medio de la fe, somos salvos por la gracia de Dios, pero tú tienes que creer. Por eso es que andamos evangelizando. Si no, no hubiera necesidad de evangelizar. O sea, andamos evangelizando para llevarles el regalo a las personas. O sea, Jesucristo murió por usted en una cruz y murió para perdonar todos sus pecados. Y ese es un regalo. O sea, solamente tiene que recibirlo, tiene que tener fe. Y es interesante entonces saber que como es un regalo, no tenemos méritos para recibirlo, no hay méritos. Entonces, hermano, cuando tú das un regalo y estás esperando que te den algo a cambio, entonces no es regalo, no es regalo. O le das algo a alguien y después te acordás que cuando tenías necesidad yo te di, o sea, y ahora está esperando que le den. Y eso entonces quiere decir que no sabe que es un regalo. Por eso necesitamos entender esto muy bien, lo que es un regalo para entender la salvación. Quiero leer una parte de un artículo que está en significados.com acerca de la gracia de Dios. Hay 3 puntos acerca de la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. Es lo básico. Es la gracia de Dios. O sea, porque la fe, ahí está. Pero la gracia de Dios es que porque Él decidió mandar a su Hijo Jesucristo para el perdón de tus pecados. No es porque tú te lo merecías. Él decidió a pesar de lo que tú y yo somos. Pero la gracia de Dios es fundamental para tu salvación. El otro punto dice que la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios es una virtud, es de Dios, es la gracia de Dios. O sea, nosotros nada dimos a cambio y nada podemos dar. Aunque queramos dar algo a cambio, no podemos, porque nosotros somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Nada puede hacer el hombre por sí mismo. Y el otro punto, el tercer punto acerca de la gracia, que dice significados.com, la gracia de Dios llega por medio de la fe. Oigan bien, la gracia de Dios llega por medio de la fe, la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. O sea, la persona tiene que tomar la decisión de recibir ese regalo. Es libre de recibir, tiene la libertad de recibir ese regalo. O sea, no es que es a la fuerza, porque Dios no es un Dios de imposición, es un Dios de amor. Y por esa razón, la persona tiene que decidir. Es como cuando uno va a una casa y toca la puerta. La persona decide si le abre la puerta o no le abre la puerta. Si nos abre la puerta, entramos. Si no nos abre, no entramos. Así nos pasa cuando estamos evangelizando. Tocamos la puerta, si nos abren, entramos. Si no nos abren, no entramos. Y así es el regalo de la salvación. O sea, llega la persona, escucha el evangelio,
pero la persona a veces dice, no, fíjese que no estoy listo, no estoy preparado para recibir el regalo, o en este momento no, entonces no recibió el regalo de salvación. Quiere decir que no tiene la salvación por eso, porque es lo que hace, la persona tiene que recibir el regalo. La salvación es por la gracia de Dios. Veamos Romanos 3, del 23 al 24. Romanos 3, del 23 al 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, presentados libres de toda culpa delante de Dios, eso quiere decir justificado, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, y redención quiere decir perdón de pecados para la reconciliación con Dios, que es en Cristo Jesús. Dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros pecamos. ¿Qué es lo que nos merecemos? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituido es cuando a alguien, como dicen, le dan el sobre blanco. Está destituido. Perdió toda la relación laboral con ese trabajo. No hay ningún contacto ya. A partir de ese momento que le dan el sobre de despedida, ya no lo necesitan. Ya no lo necesitan. Y eso es lo que pasa con nosotros. Por ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo que nos merecemos por ser pecadores es el infierno. Eso es lo que ustedes y yo nos merecemos por ser pecadores. Pero dice, siendo justificados, el Señor nos justificó, nos presentados libres de toda culpa delante de Dios. Eso es ser justificado. Eso fue en lo que hizo Jesucristo con su muerte. Nos presentó libres de culpa delante del Padre. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y eso fue gratuitamente, por su gracia. Gratuitamente el Señor te presenta sin culpa delante del Padre. Y eso es por su gracia. Imagínate cuántas culpas tenemos nosotros, cuántos pecados tenemos. Y hay sentimientos de culpa por cada pecado que nos hace inmerecederos. O sea, decimos, no nos merecemos. ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia? No me merezco porque soy pecador. Y qué bueno que entiendes que no te mereces, porque ni ustedes ni yo nos merecemos estar aquí. Ni ustedes ni yo nos merecemos estar en comunión con los hermanos, porque somos pecadores. Y lo que hay son sentimientos de culpa. Pero qué bueno es Dios, que Él nos presentó libres de culpa delante del Padre. Y esto fue gratis. Y hay un hermano que vende, ¿verdad?, mercadería. Y yo le decía, imagínense cuando usted dice, si usted compra una cama, le regalo una vajilla. Ajá, y eso no es regalar, ¿verdad? No, me dice, ¿qué tal si yo solo quiero la vajilla, pero no le compro la cama? Entonces no le doy la vajilla si no me compra la cama, me dice el hermano. Entonces no es gratis, la vajilla no es gratis. Gratis es, llévese esta vajilla, llévesela, eso es gratis. Pero si para eso, para llevarme la vajilla, tengo que comprar la cama, entonces no es gratis. Entonces lo mismo pasa aquí. Somos presentados justos delante del Padre por el sacrificio de Jesucristo. Y eso fue gratis por la gracia de Dios, porque Él decidió hacerlo. ¿Y mediante qué lo hizo? El perdón de pecados para reconciliarnos con Dios. Eso, así lo hizo. Así nos presentó justos delante del Padre. Cristo perdonó nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados, pero Cristo nos reconcilió con el Padre. Esa es una labor de haber recibido a Cristo. No solamente tenemos vida eterna, sino también entender que para tener vida eterna fuimos reconciliados, porque estábamos enemistados con el Padre, estábamos separados de Dios. Y Cristo, por su muerte, nos reconcilió con el Padre mediante tu fe.
la gracia de Dios y tu fe. Tú crees que fuiste reconciliado. Ahora yo creo que tengo vida eterna, pero también que fui reconciliado con el Padre, porque estaba separado. Antes de recibir a Cristo como mi único Salvador, estaba separado del Padre. Y esa reconciliación fue única y exclusivamente a través de la muerte de Jesucristo. Y dice, por medio de la fe, el sacrificio de Jesucristo, pero es por medio de la fe. Romanos 3:25. ¿Qué dice Romanos 3:25? Busquémoslo ahí. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren aquí, versículo 25, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Purificarme de mis culpas. Estamos sucios, ¿verdad? Así nos sentimos cuando hemos pecado, sucios, asco. Hasta nosotros mismos, cuando pecamos, nos sentimos sucios. Pero ¿qué pasó con la sangre de Cristo? Nos purificó, a mí me purificó de mis culpas. Qué interesante, hermano. No tiene sentido que tú tengas sentimientos de culpa por tus pecados, porque Cristo te purificó de tus culpas. Él te purificó. ¿Entendemos eso, hermano? Eres puro, porque Cristo te purificó con su sangre. Tienes que creer eso. No hay razón por qué tienes que tener sentimientos de culpa. Y eso lo hizo por medio de la fe en la sangre derramada. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esa sangre de Cristo derramada fue lo que me purificó de todas mis culpas. Eso significa propiciación. ¿Para qué lo hizo? Para manifestar su justicia. Y aquí quiero hablar del principio de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Que Jesucristo me purificó. Él lo hizo. Él lo hizo. Él me purificó de mis pecados, de lo sucio que me sentía, de los sentimientos de culpa. Él me purificó con su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Cuál es el efecto? Para manifestar su justicia. Mire qué interesante. A causa de haber pasado por alto. Y esto es lo que nos cuesta entender, que Cristo pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso, Él nos reconcilió, Él nos purificó de nuestras culpas. Esa es la causa. El efecto es para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Cuando alguien te ofende, tú tienes que pasar por alto la ofensa y en paciencia. Cuando tú no pasas por alto la ofensa, cuando alguien te ofende, entonces quiere decir que no has entendido la propiciación. No has entendido la reconciliación que Jesucristo hizo para reconciliarte con el Padre. No has entendido la justicia de Dios, porque Él lo hizo, pasando por alto con paciencia tus pecados. Por eso, hermanos, cuando un hermano o una hermana endurece su corazón porque no le gustó lo que dijo el pastor, no le gustó lo que la hermana le dijo y se enojó y amenaza con irse, y otras veces hasta se cambian de iglesia, y el problema, fíjense que hay una situación ahí. Cuando alguien se va de una iglesia y se pasa para otra, se lleva el problema, se lo lleva para otra iglesia, porque si de aquí se fue porque algo no le gustó, entonces a donde llega también se va a ir de ahí porque algo no le va a gustar. Entonces el problema no es
lo que le hacen las personas. El problema es que la persona no ha entendido la justificación de Jesucristo hacia el Padre, que Él pasó por alto con paciencia el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, le vamos a encontrar sabor, delicia a la comunión entre los hermanos, porque me van a ofender, pero también, hermano, yo soy humano. Aunque sea pastor, yo ofendo porque soy humano, y ustedes me ofenden porque son personas, son humanos. Entonces estamos en ese círculo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En paciencia pasar por alto de los pecados, las faltas, lo que ustedes me hacen, pasar por alto eso, en paciencia, porque esa es justificación. ¿Entendemos eso, hermano? Yo creo que si entendemos eso, y los que están escuchando, no debería haber sentimiento porque una hermana me ofendió, porque una hermana me hizo mala cara, porque un hermano me dijo algo que a mí no me gustó. No está entendiendo la justificación, entonces. No está entendiendo la justificación. Pongamos atención entonces para que esto entre a nuestro corazón. Y de repente el fruto no sea en este momento, pero queremos que la semilla quede sembrada, para que a través de la oración el Señor te va dando convencimiento y te va dando crecimiento. Pero aquí es que es por medio de la fe, hermanos. Dice que la propiciación es por medio de la fe en su sangre. Jesucristo nos purificó de sus culpas por medio de la fe. ¿Cuál es el efecto? Para manifestar su justicia. La justicia de Dios es que la hizo Jesucristo, porque las culpas alguien las tiene que pagar. Tus culpas y las mías las pagó Jesucristo. Él cargó con tus culpas para presentarte justo delante del Padre. Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo por la gracia de Él, por medio de tu fe, entonces la fe es la certeza. Estamos seguros que cuando tú te mueras vas a pasar una eternidad en el cielo, porque esa es la fe. Si te preguntan, ¿tú crees que sí, yo creo en Cristo? Yo estoy seguro que la salvación es un regalo. Yo estoy seguro que cuando me muera voy a estar en el cielo, porque la fe es la certeza, es la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Yo no he ido al cielo, pero yo sé que voy a estar allá, porque yo he creído en Cristo, porque yo sé que Cristo me reconcilió, ¿verdad? Yo sé que Él me justificó y que no soy culpable delante del Padre, porque Cristo cargó con todas mis culpas para presentarme limpio, puro y sin mancha delante del Padre. Yo he creído eso, y por eso mi seguridad es que cuando me muera voy a estar en el cielo. Y lo mismo ustedes, hermanos. Necesitamos creer que es fe. Estar seguros que como recibiste a Cristo, vas a estar en el cielo. Don de Dios, dice que es un don de Dios, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Veamos que dice Romanos 3, del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, eso es un regalo. Lo que Cristo hizo es un regalo, porque Él no espera nada a cambio. ¿Qué puede esperar Cristo de ustedes y de mí? Nada. Lo malo nada más. Eso es lo que puede esperar. Pero Él ya sabe que solo el pecado sale de nosotros. Somos pecadores. Por esa razón, porque tú y yo somos pecadores y porque no podemos dejar de pecar, por esa razón Cristo murió, te justificó, te redimió, te reconcilió con el Padre, porque no había otra forma de que fuera con tus propios esfuerzos. Solo creer es por tu fe, por medio de la fe, por la gracia de Dios, por medio de tu fe.
Tienes que aceptar ese regalo. Cuando ya estamos ahí, hemos arrancado con fuerza en la Emmanuel, como el ánimo para evangelizar. Eso tenemos que llevar a las personas las buenas nuevas, que es un regalo. ¿Cuántas personas se sienten culpables por vivir una vida desastrosa en pecado? Se sienten inmerecidos. Así estábamos nosotros, hermanos. Y el Señor tuvo gracia por nosotros. Y el Señor nos acepta así como somos. Así tenemos que aceptar nosotros a las personas. Tenemos que sentirles confortables, hacerlas sentir confortables cuando le damos el Evangelio. Generalmente la gente dice, no, pero es que yo soy pecador. ¿Quién sabe que yo me voy al cielo? Porque no ha entendido que la salvación es un regalo. Para eso estamos ustedes y yo, hermanos, para decirle a las personas eso. Pasemos al segundo punto. Dice, la salvación no es un premio. La salvación no es un premio. O sea, no es porque yo estoy corriendo y voy a tener un premio y me van a dar la salvación. No, la salvación no es un premio, hermano. Porque es por gracia, es por medio de la fe, no es un premio. No es que las coronas que Dios tiene para ti es tu salvación. No es así, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesucristo, para que podamos cumplir la gran comisión aquí en Comayagua y en Honduras y en todo el mundo. Pero correr con paciencia no es para tener la salvación. Correr con paciencia es porque ya soy salvo y voy a compartirles a las personas la salvación, la justificación, la redención, la reconciliación que fue por medio de Cristo Jesús. No es un premio, no es que es una copa que te la van a regalar, como aparece ahí, ¿verdad? Una copa que dice salvación, una X, porque no es así. La salvación no es un premio. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. La salvación no es por obras. Y nosotros, qué bueno que invitamos personas a la iglesia, ¿verdad? Y ustedes se han fijado, ustedes invitan personas a la iglesia y ustedes dicen, si yo vengo a la iglesia, esta persona también puede venir. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y yo? Nada, hay que invitar personas. Porque no es por obras, la salvación es por obras. Dice, para que nadie se gloríe. La salvación no es un premio, hermano, por las cosas buenas que hayas hecho. Hagamos cosas buenas para la gloria de Dios. Como imagínense, estuvieron dos hermanas, se fue la luz, lista las hermanas, cambiémonos de salón. ¿Verdad? Tenemos un salón acá, tiene aire acondicionado, tiene todas las condiciones, así que en este salón no hay, hagamos los cambios rápidos, pero esas son las buenas obras. Lo hicieron para que se pueda transmitir la palabra de Dios, para que ustedes y yo podamos aprender de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué bendición tener esas hermanas que Dios las usó para que rápidamente hiciéramos los cambios con este cambio de energía eléctrica. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Las buenas obras no son para salvarte, hermano. Nadie se puede jactar. Las hermanas que hicieron ese servicio, que fue una tremenda ayuda, porque se fue la luz y yo quedé, bueno, entonces vamos a orar, todos los hermanos que vengan, vamos a orar, no va a haber sermón, no va a haber estudio porque no hay luz. Yo estaba tranquilo. Cuando de repente una hermana llega, mire, ya nos pusimos de acuerdo, hay que moverse, cámbiense del salón, allá sí hay aire acondicionado, allá hay luz, es interesante. Pero eso son buenas obras, pero no te vas a jactar por esas buenas obras. Entonces, por eso no es que la salvación es por buenas obras. Hacemos buenas obras para prestar un buen servicio, para que el Evangelio llegue a todas las personas, para que la palabra de Dios llegue a todas las personas. Miremos Tito 3:5. ¿Qué dice Tito 3:5? Oiga bien, dice, nos salvó, no por obras. Aquí lo está diciendo bien claro. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
El Señor nos salvó no por obras que hagamos nosotros, hermano. Está bueno, hermano, hagamos, hay que involucrémonos en la iglesia. Ayer sábado las hermanas de las 9 y los hermanos animados, ¿verdad? Orándole al Señor por proyectos para involucrarse en hacer actividades. Y eso es bueno, esas son obras. Pero Dios nos salvó no por obras. Interesante, no por obras. Estamos haciendo buenas cosas para agradar al Señor, para ganar más personas para Cristo. Y yo les admiro, hermano, por la gracia de Dios. La gracia de Dios, somos lo que somos. Pero podemos ver cómo Dios está usando mujeres como ustedes y hombres como ustedes para ganar hombres y mujeres ahí en la 9, en la iglesia Manuel. Ya pensando hacer en grandes cosas. Qué bueno que de ahí sale todo, hermanos. Pero Dios nos salvó no por obras, sino por su misericordia. O sea, como nosotros lo que nos merecemos es el infierno, de la misericordia de Dios es que Él fue en lugar de nosotros a lo profundo del Seol. Él tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Eso se tiene que cumplir siempre. Pero Jesucristo fue a lo más profundo del Seol en lugar nuestro, por la misericordia. O sea, no nos llevó a donde nos merecemos ir, sino que se demostró la gracia de Dios. O sea, se mostró la misericordia de Dios porque no vamos a ir donde nos merecemos, que es el infierno. Se mostró la gracia de Dios porque donde vamos a ir es al cielo, delante del Padre, por medio de la fe. Entonces entendemos la misericordia y la gracia. La misericordia de Dios es porque no vamos a ir al lugar de tormento, que al lugar donde nos merecemos, porque Cristo fue el lugar de nosotros. Él descendió hasta lo profundo del Seol, porque la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Pero ya nosotros, ya lo que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya no vamos a ir a Él, sino que la gracia de Dios me lleva a estar una eternidad con el Padre. En conclusión, veamos Romanos 3 del 27 al 28. ¿Cuál es la conclusión? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? Si ya hemos hablado que la salvación es por obras, ¿dónde está la jactancia? No, para la salvación no hay obras que valgan, porque no hay jactancia. No hay jactancia, hermano. Las obras te ayudan al crecimiento, eso sí, a tu crecimiento, tu entrega. Se mira tu pasión por escudriñar las Escrituras, tu pasión por orar, por la comunión con los hermanos. Se ve eso, se mira el crecimiento, pero eso no es para tu salvación, porque no es por obras, para que nadie se jacte. La jactancia queda excluida, sentirse importante. Pero aquí el pastor me toma en cuenta a mí porque yo soy la mujer que más colabora en la iglesia, o el hombre que está más cerca del pastor. O sea, eso es para enseñarles en el discipulado, para aprovechar esa oportunidad que está cerca del pastor para ser discipulado o discipulada, para que el crecimiento lo de Dios, pero no para la salvación, para que no se jacte. Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. El versículo 28 de Romanos 3 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esa es la conclusión, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, porque ya lo vimos anteriormente, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ni justificado. Esa es la conclusión. Yo espero, hermanos, que nos llevemos esto. Si algo no hemos entendido, que lo oremos al Señor, porque necesitamos hablarle con claridad el Evangelio a las personas, que es por gracia, la gracia que es por medio de la fe que Dios ha puesto, para que nosotros recibamos a Cristo como nuestro único Salvador. Tú tienes que tomar esa decisión.
Si no, veamos lo que dice Juan 1, del 11 al 12, para que veamos que sí tienes que tomar la decisión de creer. San Juan 1, del 11 al 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El Señor vino por el pueblo judío, pero ellos no le recibieron. ¿Y qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, y aquí judíos o no, y ahí nos metemos nosotros, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a los que recibieron, esa es tu fe. Es tu fe. Cuando tú recibes a Cristo como tu único suficiente Salvador, esa es tu fe. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo creo en Cristo. Yo creo que la sangre de Cristo me limpió de todas mis culpas para el perdón de mis pecados, para presentarme justo, limpio y sin mancha, para reconciliarme con Dios. Yo he creído eso. Por eso dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas en sí no son hijos de Dios, sino que aquí dice la condición. Para ser hijo de Dios hay una condición, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Espero, hermanos, que hayamos comprendido que la salvación es por la gracia de Dios. La gracia de Dios fue derramada completamente en Jesucristo. Cuando tú creíste, ese es el momento de tu salvación. Cuando tú recibiste a Cristo, cuando tú creíste en Él, como dice San Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ese momento de tu fe, cuando se encuentra con la gracia de Dios, es cuando tú tomaste la decisión de la salvación, de recibir a Cristo como tu único Salvador para tener vida eterna. Ese fue el momento. Eso, cuando tú tomaste la decisión de recibir a Cristo, cuando creíste en su nombre, como dice San Juan 1:12, tu fe y la gracia de Dios es el momento, fue el momento de tu salvación. Pongámonos de pie, hermanos, para que le demos gracias a Dios por esta enseñanza. Y que es la decisión más importante, la que define el futuro de cada uno de nosotros, es tu eternidad con Dios. Señor, gracias Padre Santo por darnos esta oportunidad de escuchar con claridad la salvación que tú nos ofreciste por tu gracia, un regalo inmerecido. Gracias, Señor Jesús, porque hemos tomado la decisión de recibirte a ti y creer en tu nombre para ser llamado hijo tuyo. Gracias, Señor, porque por tu muerte tú me limpiaste, tú me purificaste, tú me presentaste justo delante del Padre, tú me redimiste, Señor Jesús, tú me reconciliaste con el Padre. Gracias, gracias por este regalo inmerecido en tu santo nombre. Amén.